República parlamentaria. Partimos por el concepto. Dice la República Parlamentaria o régimen parlamentario es un periodo de la historia de Chile que se extendió entre 1891, cuando estalló la Guerra Civil, y 1925, cuando se produjo el golpe de Estado, ¿verdad?, de 1924, que implicó la clausura del Congreso, y la promulgación de la Constitución de 1925, que estableció una república presidencial. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando Balmaceda es derrotado en los campos de batalla por el ejército congresista, yo les contaba en clase pasada, ¿verdad? Bueno, que el presidente se refugia en la embajada argentina, ¿verdad? Y se quita la vida, ¿cierto? El 19 de septiembre de 1891. Bueno, el bando triunfador, encabezado por don Jorge Montt, increíblemente, ¿por qué digo increíblemente? Porque esto no se da en otras latitudes, en que el bando vencedor igual hace elecciones, y hizo elecciones. Obviamente en esa elección ninguno del partido balmaceísta, obvio. Pero de todas formas hubo elección, y en ella ganó Jorge Montt, que era lo lógico. Y él fue el primer presidente de la República Parlamentaria, o parlamentarismo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el presidencialismo? En que el parlamentarismo, ¿cierto?, fundamentalmente se basa en que el principal órgano de la política nacional, eso lo da el presidente, en vez del presidente de la República, lo da el Congreso o Parlamento. Es decir, si bien es cierto, el presidente sigue siendo el jefe de Estado, ¿cierto?, la máxima autoridad, sin embargo, tiene que gobernar en ese sistema bajo los parámetros, exigencias, condiciones, características que le implique el Parlamento. Si no lo hace, el Parlamento utilizaba una modalidad que lo usó mucho, incluso antes de este periodo, bloquear las leyes periódicas. Recuerden que las leyes periódicas eran tres, ¿no es cierto? Ley de contribuciones, Fuerzas Armadas y presupuesto. Entonces, sobre todo la ley de presupuesto se usó mucho. Si el presidente no accedía a tal requerimiento del Parlamento, le bloqueaban la ley de presupuesto. Y eso es muy complejo porque obviamente no tenía claro el presidente de la República, ¿verdad?, con qué dinero contar para gobernar. Y de hecho eso fue la causal de la Guerra Civil del 91, que terminó finalmente con el régimen y después de alguna forma con la vida de Balmaceda, presidente de Balmaceda. Bueno, ahí tenemos los integrantes, ¿verdad?, los presidentes del periodo parlamentario: Jorge Montt, de 1891 y 1896, ¿ya? Federico Razo de Chaurren, del 96 al 1901, Germán Riesco, 1901 a 1906, Pedro Montt, 1906 a 1910, Ramón 1915, ¿verdad?, Juan Luis Sanfuentes, 1915 a 1920, ¿ya? Y Arturo Alessandri, del 20 al 25. Ustedes se fijan, acá hubo algunos presidentes que a lo mejor gobernaron menos, como Pedro Montt, que fue el único realmente, claro, porque los otros son 5 años. De hecho, este gobernó 4 años, Pedro Montt sí, porque murió. Él murió estando en ejercicio, ¿ya? Presidencial, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, ¿verdad?, también hubo regularidad parlamentaria. Un detalle, por ejemplo, Jorge Montt, primo de Pedro Montt, ¿ya? Federico Razo de Chaurren, hijo del anterior presidente que gobernó, ¿verdad?, en otro tiempo, Federico Razo de Chaurren, Federico Razo de Sañarto, ¿ya? Federico Razo de Sañarto, padre de Federico Razo de Chaurren. Y aquí, Federico Razo de Chaurren, primo de Germán Riesco. O sea, ¿por qué estoy diciendo estos nombres, digamos? Porque, en el fondo, estos presidentes, ¿verdad?, constituyeron una casta, un grupo social, que muchos de estos grandes personeros, en un momento dado, dirigieron la política estatal en esos años. Eran familias, los Montt, los Errázuriz, después incluso Arturo Alessandri, su hijo Jorge, va a ser también presidente de Chile. Ramón Barros Luco, su principal ministro del Interior va a ser Ernesto Barros Jarpa. Incluso a lo mejor les sonará los apellidos, ¿verdad? Barros Jarpa, Barros Luco, eran algunos santos, ¿cierto? Ahí les contaré la historia de ellos, ¿ya? Y
Eran familias en el fondo que detentaban el poder. Ya. Perfecto. Bueno, y ahí tenemos, ¿verdad? Presidente de Chile, como son los mismos que enseñan en la clase, en la diapositiva anterior, ¿verdad? Acá Jorge Montt sale con uniforme porque él fue comandante jefe de la Armada. Él encabezó el movimiento contra Balmaceda, ¿ya? A la muerte y término de la guerra civil, la muerte de Balmaceda, la guerra civil, ¿verdad? Él fue elegido presidente, ¿ya? Imagínense, Federico Razzoli Chaurren, primo de Germán Riesco Razzolis. Ellos eran primos. Pedro Mon, primo de Jorge Mon. Ah, cortísimo, porque es una cosa medio anecdótica. Ramón Barros Luco llegó a ser presidente ya a avanzada edad. Él tenía 82 años cuando fue presidente de Chile. Ya bastante edad, sobre todo en esa época. Bueno, su ministro del Interior fue Ernesto Barros Jarpa. Entonces, no sé si les suena así, Barros Luco, Barros Jarpa. ¿Qué es lo que es eso, Barros Luco, Barros Jarpa? ¿A qué cosa suena eso? Barros Luco, Barros A los Jarpa. sándwiches. Los sándwiches, ¿no es cierto? Ya, pues lo que pasa es que ellos lo hicieron, por lo que se les ocurrió. Cuenta la tradición que terminada su trabajo en La Moneda, ¿ya? Don Ramón Barros Luco, en compañía de su primo, ministro del Interior, Ernesto Barros Jarpa, acudían a un negocio cercano. Increíble, esta gente eran todos, así como aristócratas, pero tenían costumbre harto criolla, no tenían problema de repente en pasar a comer en el chinchel del camino, por ejemplo. Bueno, y ellos pasaron un negocito ahí. Entonces, don Ramón Barros Luco, en pan amasado, se servía pan con carne y queso. El Barros Luco. Y cuando empezó a llevar a su primo, algo no le gustaba, no sé, a lo mejor tenía problemas en su dentadura, una situación, pero el primo de don Ramón Barros Luco, el ministro Ernesto Barros Jarpa, en vez de pedir queso con, o sea, carne con queso, él pedía jamón con queso. Y de ahí salió el Barros Jarpa, que era ese sándwich. Y se los prometo, incluso, o sea, se los prometo en sentido que lo leí. Cuando llegaban al negocio, que no me puedo acordar cómo se llamaba, pero ya me voy a acordar, ya. Prometo después recordar. El mozo o alguien de ahí los veía llegar y gritaba para adentro al maestro sanguchero: oye, llegó Barros Luco, llegó Barros Jarpa. Entonces inmediatamente el maestro sanguchero empezaba a hacer el sándwich de cada uno. ¿Ya? Esa es la historia del origen de esos dos sándwiches tan populares en nuestro país, el Barros Luco y el Barros Jarpa. ¿Mm? Bueno, ¿qué características tuvo el parlamentarismo en Chile? Ahí les dejo esas diapositivas, ¿verdad? Yo recomiendo que esto no sea copiado, ¿no? De repente a lo mejor lo más importante, ¿no? Porque como esto ustedes lo tienen ahí, yo no sé si ya lo publicaron en el grupo WhatsApp, pero está respaldado en el Classroom, ¿verdad? Bueno, corresponde a un régimen parlamentario denominado por varios historiadores como pseudo-parlamentarismo, ¿ya? A ver, ¿por qué pseudo-parlamentarismo? Porque el parlamentarismo verdadero, de usanza inglesa, por ejemplo, ahí existen dos figuras, el jefe de Estado y el jefe de gobierno, ¿ya? En el caso de Inglaterra, el jefe de Estado es la reina, en este momento, la reina, y el jefe de gobierno es el primer ministro, ¿ya? Es Boris Johnson, ¿no? ¿Verdad? Johnson, en este caso. En otros países, por ejemplo, en Israel, ¿verdad? En Alemania, existe un presidente de la República elegido, pero que no tiene funciones ejecutivas propiamente tales, y un primer ministro o canciller, en el caso de Alemania, Angela Merkel, que responde a la mayoría parlamentaria. ¿Ya? El sistema de ellos funciona de la siguiente forma. Si un partido o una coalición mantiene la mayoría en el Parlamento, en el Congreso, ¿no es cierto? El Reichstag, como dice en Alemania, tiene el derecho a nombrar primer ministro, a formar gobierno. ¿Ya? Si pierde esa mayoría, este primer ministro debe renunciar. Ahora, puede ganarla por sí mismo. En este caso, por ejemplo, Angela Merkel es de la socialdemocracia alemana, ¿verdad? Que muchas veces ha formado gobierno con la democracia cristiana alemana, ¿ya? Y forman coaliciones ahí. Entonces, puede darse ese caso, ¿ya? Que un gobierno se forma a partir de una alianza. Pero si no se logra esa alianza y el gobierno queda en minoría, tiene que renunciar. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, hasta hace poco en España, el presidente español, ¿verdad?
Formó gobierno, ¿verdad? Con el Partido Socialista Obrero Español y partido, me parece, Juntos Podemos, algo así. Bueno, en la última elección, que dicen que fue como la antesala a la próxima elección parlamentaria, el Partido Popular, ¿ya? El Partido Popular español, ¿verdad? Dio un fuerte golpe electoral. Entonces ya se está diciendo que si eso se proyecta a las elecciones parlamentarias, lo más probable es que el gobierno español actual caiga y tenga que formarse otro. O sea, en la medida que pierda la mayoría parlamentaria, disculpen, tiene que dimitir. Y de hecho, fíjense, una de las propuestas para Chile es un poquito va por esa vía, porque es muy complejo para cualquier gobierno, ¿eh? Gobernar con minoría en el Congreso. Es muy difícil, porque implica mucho manejo político. Piensa ustedes que para sacar los proyectos de ley necesariamente tienen que contar mayoría parlamentaria. Entonces, en ese sentido, un gobierno parlamentario da más garantías, por lo menos, de que van a esos respaldos. Ya. Ahora, ¿por qué se dice que fue un pseudo parlamentarismo? Porque ahí, en este caso de Chile, el presidente de la República seguía siendo jefe de Estado y jefe de gobierno. Lo que pasa es que el Parlamento se imponía en los hechos, en la práctica, ¿ya? En la práctica política de ese entonces. ¿Se dan cuenta? Fundamentalmente por el tema de bloqueo de las leyes periódicas, desde el presupuesto lo principal, ¿verdad? O también fundamentalmente por las acusaciones constitucionales, las interpelaciones y todo lo que ello se señala. Bueno, finalmente podemos decir que también hubo una llamada rotativa ministerial, que significa el poder constitucional del Congreso de Chile, ¿verdad? Se imponía, ¿verdad?, que tenía, como mejor dicho, como facultad, disolver la totalidad del gabinete. Y provocó que, a partir de la presidencia de Jorge Montt, el gabinete estuviera conformado por la mayoría parlamentaria, es decir, los ministros, que en el sistema presidencial debe responder a la confianza del presidente, en este caso, respondían en el fondo a la mayoría parlamentaria. Entonces, claro, en la forma era un parlamentarismo, perdón, un presidencialismo, pero en la práctica era un parlamentarismo. ¿Se dan cuenta? Porque si el presidente no nombraba como ministro a lo que el Parlamento le señalaba, prácticamente no podía gobernar. ¿Ya? Bueno, en las formas, en la parte formal, ceremonial, todo eso, el presidente de la República seguía siendo jefe de Estado. Ahora, si bien durante este régimen nunca existió el cargo de primer ministro, premier o presidente del Consejo de Ministros, ¿verdad? Fue el ministro del Interior el que se convirtió en la práctica como primer ministro de Estado o jefe natural del gabinete. Claro, porque en el sistema nuestro, hasta el momento, nunca ha habido el cargo de primer ministro. Nunca existió eso en Chile. Para eso tendríamos que tener un régimen parlamentario, ¿verdad? O semipresidencial, como se propone. En ese caso, no había. Pero en los hechos políticos, ¿verdad? El primer ministro, en el fondo, era el ministro del Interior. Bueno, ¿qué características de tipo general podemos nombrar del parlamentarismo? Ya. Ya, el gobierno parlamentario estaba encabezado por un ministro del Interior, el que si bien tenía un rol jurídico más cercano a la seguridad pública, su importancia dentro del gabinete hizo que se le tratara de hacer un símil al cargo no instituido de primer ministro. ¿Ya? Como en muchos regímenes parlamentarios, en Chile, entre 1891 y 1925, el presidente de la República llama a un diputado o a un senador a formar un gobierno que logre la confianza de ambas cámaras. Sin embargo, al ser el presidente el que designaba el gabinete sin previa aprobación del Congreso, se podía originar una pérdida de confianza de las cámaras. Aún así, los presidentes del régimen parlamentario siempre trataron de hacer una presunta mayoría sobre la base de los partidos políticos que formaban el gabinete. Claro, porque evidentemente si el presidente de la República se daba cuenta que si nombraba un ministerio que no iba a contar con la mayoría parlamentaria, este ministerio iba a caer, podía ser censurado, por lo tanto no iba a poder gobernar. Entonces, con mucho manejo político, ¿verdad?
que es necesario, obvio. Un presidente de la República tiene que tener manejo de todas las fuerzas que están en el Estado, ¿no? ¿Verdad? Obvio. Pues eso sería dictadura. Bueno, nombraba o llamaba a un senador, por ejemplo, ya, el presidente, pongámosle, de esa época, el presidente Pedro Montt. Entonces, se le estaba poniendo muy pesada la pista al interior de su gobierno. Ya, cambiaba ministerio, todos los ministros los renovaba. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Para evitar problemas políticos, llamaba a un líder de la oposición y le decía, vamos a entrar a otro periodo, ¿verdad? Necesito que usted y su partido entren al gobierno. ¿Ya? Y usted forma el gabinete. Mire, pues. Y ese político lo hacía. ¿Ya? Decía, ya, yo voy a ser ministro de Interior, tal político de este partido va a ser ministro de Educación, tal ministro de Relaciones Exteriores y así. Y se lo presentaba al presidente de la República. El presidente de la República, obviamente, aprobaba el ministerio formado por este político, digamos, y así podía gobernar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está, ¿no es verdad?, es que, bueno, ¿qué pasaba si a ese partido, que el presidente lo llamaba al gobierno para formar justamente gabinete, qué pasaba si a los 2 meses, por ejemplo, perdía la mayoría? Ese ministerio caía. Entonces, por eso es que hubo muchos gabinetes. Y a eso se llamó rotativa ministerial. ¿Ya? De hecho, una vez un gabinete que no duró ni 12 horas. En la mañana el presidente, no recuerdo, me voy a carrilear, ¿eh? Presidente, Juan Luis Sanfuente, ¿verdad? Retomó juramento y al día siguiente tuvo que cambiarlo. Porque en el intertanto de esa tarde, ese partido había perdido mayoría parlamentaria. Entonces, a la larga también fue inestable el sistema parlamentario. No fue la panacea con que empezó, ¿ya? Porque se decía que el sistema parlamentario le iba a dar más estabilidad a Chile. Tal vez lo fue al comienzo así, algo más de estabilidad, ¿ya? Pero en la práctica no fue así, ¿ya? Ahora, por ejemplo, se nos viene la convención constituyente y todo eso, bueno, serán los espacios para discutir si queremos de verdad, ¿va? Con proyectos concretos, cambiar el régimen político chileno. En este momento es un presidencialismo, ¿ya? El presidente de la República tiene muchas atribuciones, muchas, demasiadas tal vez. Por ejemplo, la iniciativa de ley. Hay materias de ley en que ese proyecto tiene que partir del presidente de la República. ¿Qué conflicto que se creó por el tema de la AFP? ¿Ya? Este tema constitucional, todo eso ya. Entonces, ya, si vamos a formar una nueva constitución, ¿qué tal si en el nuevo sistema político sea como, por ejemplo, lo es, a este caso va el ejemplo de la política en Estados Unidos, por ejemplo? En Estados Unidos el presidente de la República no tiene ninguna atribución legislativa, ninguna. Todo eso está en el Congreso. Entonces, casi, pues no, es que sí tiene, ¿verdad? En los proyectos de ley, incluso, hay más proyectos de ley que emanan del legislativo, que colegislador, que del Congreso. Entonces, eso, si hay un momento dado, como sobre todo hoy día, en que el gobierno tiene minoría en ambas cámaras, requiere demasiada habilidad del Ejecutivo para poder gobernar. Y si esto no existe, se produce impasse. Se produce impasse. Te digo, en otros países, por ejemplo, ha provocado caídas de gobierno, ¿sí? Sí, sí. Yo me acuerdo Fernando Collor de Mello en Brasil. Fue tanta la oposición que tuvo que finalmente bajó la cortina porque ya no hay caso, ya estaban demasiado encrispados los ánimos. ¿Ya? Y muchos años atrás, Nixon, presidente Nixon, se descubrió, ¿no es cierto? Claro que fue por serio, o sea, se descubrió que el gobierno del presidente Nixon colocó micrófonos, tal cual, en la sede opositora, es decir, el Partido Demócrata. Ya se descubrió un micrófono ahí en la sede del partido opositor. Se dio con la persona que había puesto eso y después esta persona declaró que había recibido instrucciones del gobierno del presidente Nixon y Nixon lo reconoció, ¿verdad? Y cayó, tuvo que renunciar e irse. ¿Ya? Entonces, había casos en que por vía política un gobierno ha caído, ¿sí? Institucional, no estoy hablando de golpe de Estado, estoy hablando institucional. Otro caso, que yo me acuerdo, Abdalá Bucaram, eso fue en Ecuador, sí, Ecuador. Fue declarado interdicto. Yo, ya que escucho un caso así. El presidente de la República es declarado interdicto, es decir, no con las facultades mentales para poder gobernar. Y fue destituido. ¿Ya? Bueno, Dilma Rousseff también hubo un caso. ¿Qué otro caso me acuerdo? En su momento dado María Estena Martínez Perón, en Argentina, esposa o viuda de Perón.
No son muchos casos en todo caso, ¿ah? No son muchos casos. Bueno, Piñera se salvó de un impeachment que se llama, y Trump también se salvó de un impeachment. Porque antes que Donald Trump fuera derrotado por Joe Biden, acuérdense que hubo un juicio político en que importantes personeros del Partido Demócrata se negaron porque iba a provocar un caos más grande y prefirieron no hacerle el impeachment político y derrotar mejor a Trump en las urnas, como finalmente se logró. ¿Ya? Porque dada la cantidad de adherentes a Donald Trump, ellos pensaron que se iba a poder provocar un estallido demasiado fuerte, demasiado peligroso, digamos. Así que prefirieron, ya, ¿saben qué más? Decirle no al impeachment y mejor derrotar a Trump en las urnas, cosa que ¿cómo? Esperaron que dejara de ser presidente volver al juicio. Volvió al juicio, claro. No, me parece que de todo le fue mal, pues, en el juicio. Parece que no ganaron los que estaban en contra. Porque si no, Trump no podría postularse para el próximo periodo, ¿no? Vamos a ratificarlo, pero me parece que no, que zafó de nuevo Trump. Porque claro, porque si no el gallo, el gallo, disculpe muchachos, no son palabras de un profe. Este señor estadounidense no podría estar pensando en ser presidente nuevo, porque el impeachment te castiga por lo menos 2 periodos más. Sí. El Trump. Emanuel pregunta cuál era el nombre del presidente de Brasil. Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello fue acusado finalmente de corrupción, ¿ya? Y, claro, de corrupción. Y también derechos humanos. Me parece que Collor de Mello, por lo menos Collor de Mello, en su gobierno, no estoy seguro, ¿eh? Porque también ustedes saben que en Brasil también hubo dictaduras militares previas, ¿ya? No me quiero jugármela, pero me da la impresión que ahí nacen los escuadrones de la muerte, con el tema de Collor de Mello, sí. Muchachos, el escuadrón de la muerte en Brasil era un grupo de policía militarizada que iban por las calles, por ejemplo, y cualquier tipo que tenía pinta como delincuente lo mataban al tiro. Pero al tiro, ¿no? Escuadrón de la muerte, inmediato. Lo agarraban, ¿verdad? Y lo llevaban a un sitariazo, ¡pah! Balazo. Porque tenía pinta de delincuente. Bueno, es obviamente ilegal hasta decir basta. ¿Cómo va a pasar una cosa así? Bueno, dicen que, creo yo, parece que fue con los de Melo que lo inauguró. ¿Ya? ¿Año, Jorge? ¿Más o menos? Eso fue década del 80. Sí, década del 80, sí, 88, por ahí. Y le costó el puesto después a Color de Melo. Entre los crímenes que se le imputan, ¿ya? Maná tiene una canción al respecto, Cuando los ángeles lloran, si después la pueden poner ahí en el recreo musical. Habla de Chico Méndez. Chico Méndez era un activista de la Amazonía, ecologista, ¿ya? Y en el gobierno de Color de Melo lo asesinaron. Entonces pues se dijo que era un particular, bla, 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 pero no, siempre quedó la idea que lo mandaban a matar desde el gobierno. Fernando Collor de Mello, se lo pueden buscar como un personaje bastante polémico. Por eso muchos cuando asumió Bolsonaro, muchos se acordaban de Collor de Mello, por las características pero Collor de Mello era menos populista, sí, no como Bolsonaro. ¿Ya? Collor de Mello era... Ahí hay otra pregunta, dice, o sea, que lo reconoció Nixon. Sí, sí. ¿Quién pregunta ahí? Emanuel. Sí, Manuel, sí. Sí, fue cadena. Muchachos, el YouTube es maravilloso, búsquenlo después. ¿Ya? Nixon renuncia, ahí está. Cuando él reconoce finalmente que de su gobierno partió la orden de ponerle el micrófono a la sede del Partido Demócrata. ¿Ya? Y reconoció la responsabilidad política y renunció. Y ahí asumió Gerald Ford. Claro, Gerald Ford, que era vicepresidente, asumió como presidente. Y Nixon se fue. Él y su esposa, ¿verdad?, desalojaron la Casa Blanca, que ustedes saben que los presidentes de Estados Unidos viven ahí, no como en Chile, ¿verdad?, que la moneda solamente el palacio presidencial, ¿verdad? Y se fue. Claro, Nixon. El caso Watergate. Busquen eso también, se pueden en YouTube después. Caso Watergate, ¿ya? Que le costó la presidencia de la República a Nixon, a Richard Nixon. Bueno, disculpa, es que me acuerdo más cosas y no avanzo. Muchachos, el caso de Clinton, ahí fue un acuerdo casi entre partidos para permitirle que Clinton terminara el periodo. Acuérdense que se le descubrió un lío de falta a Clinton, un caso de una becaria, ¿no es cierto?, de Mónica Lewinsky, ¿ya? Una niña que estaba practicando una beca ahí en la Casa Blanca y se descubrió que fue amante de Clinton. Y le habría costado el cargo, pero como le quedaba poco y también por un tema más bien macro, ¿no es cierto?, prefirieron una sanción moral, bueno, evidentemente, y terminó el periodo, digamos. ¿Ya? Pero obviamente como para siempre, ¿sí?
Sí, sí. Estados Unidos, ese aspecto, la parte moral es muy dura en nuestros candidatos, ¿ah? Sí, sí, sí. Cualquier yaya en ese sentido te puede costar una carrera política. El otro caso muy conocido, digamos, fue Gary Hart. Gary Hart era de la línea de Clinton, de Obama, Ted Kennedy, de Hillary, ¿ya? Joe Biden. No, Gary Hart tenía toda la pinta de ser un buen, porque podía ser un buen presidente de Estados Unidos. Pero, adivinen, pues muchachos, unos paparazzi lo fotografiaron societaria. Este país, en un tema valórico, por ejemplo, familia, es doblemente censurable, como le pasó a Hart, una cosa así. Y por eso, si tú renuncias a la candidatura, no llegó a ser presidente. ¿Ya? Bueno, volviendo al tema. En relación a los gabinetes parlamentarios, se generaron diversas ocasiones en que el presidente de la República tuvo que nombrar a un adversario como su jefe de gabinete. ¿Ya? Tal es el caso, por ejemplo, Juan Luis Sanfuentes, quien tuvo que nombrar a Arturo Alessandri como su jefe de gobierno tras las elecciones parlamentarias de 1918. ¿Ya? Juan Luis Sanfuentes, este señor que está aquí, ya él, que es el mismo que está ahí, su partido o su bloque pierde la elección parlamentaria, quedó en minoría. Entonces, para poder sacar adelante su gobierno, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Nombró a Alessandri, que era de la oposición, lo nombró como ministro del Interior. Y además, en ese tiempo el ministro del Interior designaba a él, miren, pues, él designaba a los otros ministros. Me parece que eso es ahí reserva que está ahí. Luego ya, ancha un poquito. Sí, parece que don Pedro Reserva, con más joven, sí, pues. Me parece que él es Pedro Reserva, que fue presidente de Chile después. Por el bigotito. Y Isidoro Razo también, que está ahí. Ya. Entonces, claro, es el presidente Sanfuentes, en un sistema parlamentario propiamente tal, habría tenido que irse. Si su partido pierde la mayoría. Pero como este es un parlamentarismo a medias, no, tuvo la opción. ¿Saben qué más, don Arturo Alessandri? Venga para acá. Ya, usted fórmeme gabinete. Y en ese tiempo se estilaba. Sería como, no sé, como en la actualidad, frente a una derrota parlamentaria. Supongamos que en la próxima semana, el Frente Amplio o la Unidad Constituyente ganan la mayoría de los municipios en Chile. Supongamos. Entonces llega el presidente Piñera y dice, ¿saben qué? Señor Yana Proboste, señor Jadwe, pongámosle, ¿ya? Necesito que ustedes me formen el gabinete por el tiempo que queda de gobierno. Eso pasaba en ese tiempo, y era como común, y era como aceptado. Hoy día sería impensable, ¿no? Yo creo que ellos no aceptarían algo así, ¿ya? Pero en ese tiempo se daba, que se llamaba al adversario como una especie así como de salvataje del gobierno que había perdido la parlamentaria. Y era dable, estaba en la lógica de ese tiempo. O de repente, por ejemplo, el presidente decía, ya, al bloque opositor, decía, voy a como dividir al bloque opositor y decir, a tal partido del bloque opositor lo voy a llamar al gobierno. Y a veces los partidos eran medio checos, desconocían el acuerdo entre ellos y pasaban al gobierno. O de repente un partido que era de gobierno pasaba a la oposición, por ejemplo. Era muy común en tiempos parlamentarios, en la época del parlamentarismo. Después no, es casi impensable. Es muy difícil, por ejemplo, no sé, se imagina que el PPD, Partido por la Democracia, ¿no es cierto?, pasara a ser parte de Chile Vamos, ¿no? No es dable ya, no va así. O por lo menos más definido, un discurso, digamos, anti-neoliberal, por ejemplo, y de repente no, pues ¿saben qué más? Por una cuestión de Estado, voy a apoyar a un gobierno que es neoliberal. Te quita piso, ¿te das cuenta? Claro. O por último, uno busca un acto de consecuencia, ¿no es verdad? Supongamos, no vería yo, no sé, al frente. Bien, los partidos políticos. Dice, una cosa, en ese tiempo decir derecha e izquierda no es tan como hoy día, porque la verdad que el mapa completo era muy de derecha.
Yo te diría que los partidos que ahí podemos nombrar como de izquierda serían como un centro izquierda, diría. ¿Te das cuenta? Porque era así en ese tiempo, dice. Bueno, en derecha el Partido Conservador, sin duda, el más importante partido de derecha muchos años en Chile, cercano a la Iglesia Católica. Por ejemplo, varios dirigentes del Partido Conservador eran hermanos y parientes de arzobispos, por ejemplo. No sé, pues supongamos don Benjamín Cruchaga, apellido de Viña, de Viñedo. Don Benjamín Cruchaga Errázuriz, típico de Viña, de vinos buenos. Y don Malaquías Concha y Toro, existieron, ¿eh? Existieron. Concha y Toro de la Viña fue un hombre que existió y fue un político. Era al mismo tiempo primo del obispo de Valparaíso, por ejemplo, o del obispo Santiago. ¿Te das cuenta? Entonces era muy cercano a la Iglesia Católica. En el centro, varios grupos liberales pertenecientes al Partido Nacional o monbanista, ya, o lo que quedaba de él, que era muy poco ya, el Partido Liberal. Y aquí un partido que en un comienzo fue muy perseguido, por razones obvias, que fue el Partido Liberal Democrático, o Balmacerista. ¿Ya? Este partido, el Partido Liberal Democrático, ¿verdad? Después con el tiempo empieza a crecer. ¿Por qué? ¿Ya? Su idea política empezó a cobrar mucha simpatía en la gente. No es el mismo proceso, no es la misma circunstancia, pero hay cierta equivalencia con la figura después de Salvador Allende. Cierta equivalencia, ¿cierto? Presidente mártir, ¿verdad? Cuya muerte por un ideal causó mucha adhesión. Balmaceda en su época y por supuesto Allende después. ¿Ya? Y más a la izquierda, estamos hablando de izquierda de esa época, ¿verdad? El Partido Radical y Partido Demócrata o Democrático. ¿Cierto? Eran partidos que decían representar a los estratos populares, aunque sus principales dirigentes eran más bien de clase media, incluso media alta. ¿Ya? Ahora, hacia fines del periodo de 1910, empieza a tener importancia el Partido Obrero Socialista, y su asociación con el movimiento obrero incipiente. Bueno, de hecho, el Partido Obrero Socialista nace en 1912. Claro, este partido, lo voy a colocar acá, con el plumoncito, el Partido Obrero Socialista nace, se perdió, acá, nace, ¿verdad?, en 1912. Lo creó, ¿verdad?, don Luis Emilio Regabarren. Ahora, ¿por qué es importante señalarlo? Porque fue el primer partido netamente obrero, el primero. ¿Ya? Porque los otros partidos de izquierda eran más bien de izquierda, pero sus líderes eran de estratos burgueses o clase media. El Partido Radical, por ejemplo, que también representó importantes masas populares, pero sus fundadores eran aristócratas, Pedro León Gallo y Manuel Antonio Mata. ¿Ya? Ya, entonces el Partido Obrero Socialista fue el primer partido obrero de verdad en Chile. Ya, y en 1922, es decir, 10 años después, cambia de nombre y se transforma en Partido Comunista de Chile. ¿Por qué? Le doy ese dato, porque, imagínense, la Unión Soviética se creó también en ese año. O sea, el Partido Comunista de Chile ha sido uno de los partidos comunistas más antiguos del continente. Mira, pues la revolución bolchevique en Rusia es de 1917. ¿Ya? Es de 1917. O sea, 5 años después se creó en Chile el Partido Comunista. Y su primer dirigente nuevamente fue don Luis Emilio Regabarren. Llevó a varios candidatos, algunas veces propios y otras veces apoyando a otros, el Partido Comunista de Chile. Después fue proscrito primero por Ibáñez, después por González Videla, y bueno, la proscripción más larga y que significó más problemas, digamos, obviamente, y muertes, fue con el régimen militar, Pinochet. ¿Ya? A diferencia de la República Conservadora y Liberal, el Ejecutivo, por medio de los intendentes, gobernadores e inspectores, no participa en la lucha electoral como parte interesada. Lo anterior en base al principio de la presidencia del Ejecutivo en las elecciones, como resultado de los acuerdos de los triunfadores en la Guerra Civil de 1891 y la creación de la
nomás. Las elecciones son entregadas, ¿verdad?, como garante a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas resguardan los centros de votación. Por eso cuando usted, por ejemplo, ha ido a votar en las últimas elecciones, usted militares, usted los ve dentro de los recintos. Ya. Y a ver, la organización de la elección en cada comuna es municipal. Son funciones municipales los que tienen que llevarla a cabo, no el gobierno. ¿Ya? ¿Por qué se hizo eso? Para impedir la intervención electoral, que durante el siglo XIX fue muy descarada. ¿Ya? Primero los conservadores y después los liberales, ambos. Ambos lo hicieron de la misma forma. Intervino tanto Bulnes como Santa María. Uno conservador y el otro liberal. Prácticamente el candidato de gobierno estaba listo. ¿Sí? ¿Y cómo pasó en México? Si en México era lo mismo, muchachos. Ya lo dije en su oportunidad, el famoso dedazo. El dedazo. El presidente saliente decía, voy a invitar sin ofender a nuestros hermanos mexicanos, ¿va? Pues que este es mi gobierno, este es mi candidato. Y el candidato ganaba. Como digo yo siempre, ganaba por las buenas o ganaba por las malas. ¿Ya? Pero mira, el descaro más grande, y ahí no hay dos opiniones, independiente si era derecha o izquierda, fue de Salinas de Gortari. Ese fue el escándalo más grande y descaro más absoluto de un robo electoral en la política latinoamericana. Salinas de Gortari, ¿ya? Este señor que Cuauhtémoc Cárdenas estaba claro que le iba a ganar, porque Cuauhtémoc Cárdenas, verdad, era de centro izquierda, ¿no es cierto? Era un líder popular muy querido, ¿cierto? Y en todas las encuestas le ganaba, todas. Y el otro después finalmente le ganó por alto, pues después se supo. Llegaron hasta quemar votos, pues, muchachos. Quemar votos. Llegaban, por ejemplo, a pueblos así, en donde estaba arrasando Cuauhtémoc. Llegaban funcionarios de Fuerzas Armadas o policía, etcétera, tomaban una entera, a la pira de fuego. Sí, sí, Salinas de Gortari. Fue uno de los robos más electorales más escandalosos que ha habido en la historia. ¿Ya? Eso se ve algo, si ustedes la pueden ver, lo están dando también en el Canal 13, en la serie Narcos, ahí plantea un poquito eso, cuenta un poquito eso, en la tercera temporada. ¿Ya? El robo de la elección cuando gana Salinas de Gortari. Bueno, las elecciones, si bien son organizadas por las municipalidades, dependen del caudillo local en cuanto a resultados. Eran comunes las prácticas de cohecho, falsificación de votos y robo de urnas, es lo que acabo de hacer, electorales, particularmente en las zonas rurales. El cohecho es pagar porque alguien vote por un candidato. Ese es el cohecho. Ustedes dirán, pero ¿cómo el candidato que está comprando los votos se asegura? Es que había formas. Una forma muy ingeniosa, moralmente hablando, no, pero ingeniosa, digamos, era llegaba un candidato, por ejemplo, entonces a determinada mesa. Entonces le decía ahí al subencargado, yo de esta mesa necesito, porque ellos tenían sus cálculos, ¿eh? Aquí necesito 20 votos para el partido mío. Y le dejaba 20 mitades de billetes. Ese tiempo, como vamos en plata actual, porque ya, 20.000 pesos, el billete de 20.000 pesos cortado por la mitad. Cortaba 20 billetes y se lo pasaba al otro encargado. Entonces ese otro encargado tenía que recordar a la gente. Y si decís que más, tenés que votar por Pérez o por González, porque esos son los candidatos. Entonces le pasaba a cada uno de los votantes comprados, le pasaba la mitad del billete. Entonces después pasaba la elección, ¿no es cierto? Llegaba el candidato más grande y decía, ya, en esta mesa, ¿cuánto había que votar? 20 jefes. Y empezaba a contar los votos. Y si estaban los 20 que se habían comprometido, le pasaban las otras mitades. Y ahí el otro, a su vez, le entregaba la otra parte del billete a cada uno de los que había comprado. Esa táctica del cohecho con mitad de billete se hizo en Chile, mucho. ¿Ya? Se hizo. También gente que votaba 2 veces, gente que votaba 3 veces. Janet dice, ley de Herodes. En México el PRI mató a su propio candidato presidencial porque se salió de la línea. Exactamente, Janet. Y ese candidato, te complemento, lo que bien tú dijiste, Colosio. Sí, ahí lo dijo. Colosio, claro, el caso Colosio. Otro escándalo. Colosio, a lo mejor ahí te sonó, Janet, era el candidato presidencial de Salinas de Gortari, el peladito peladito de bigote, Colosio.
Y ocurre que Colosio él decía, yo no quiero ganar con el beneficio del PRI, quiero ganar por las mías. Y era muy carismático. Y poco a poco se empezó a distanciar de su... ojo, en un comienzo Colosio y Salinas de Gortari eran juntas, amigos inseparables, y a punto que el otro lo nombró candidato. Hasta que empiezan a distanciarse, compadre. Y en un meeting, ¿verdad? Como Jorge lo vio por ahí en una serie, llega un tipo y le pone un balazo en la oreja aquí. ¿Ya? Y después el tipo lo pillan, los testigos dicen que el que pillaron no fue el que le disparó, hubo una serie de dudas sobre la identidad de que le disparó, que otro se echó la culpa por plata, no tengo menos oscura, ¿ya? El caso Colosio, ustedes lo pueden ver que tienen el dispositivo Netflix, ¿verdad? Está ahí también la historia, muy interesante, porque muestra toda la... Y además que ahí hay un tema bastante de, Janet, de dramatismo, ¿eh? La viuda de Colosio era una mujer que estaba sentenciada a muerte por el cáncer. Le quedaban pocos meses de vida a la viuda de Colosio. Y ella hasta su último suspiro luchó para aclarar con quién y por qué habían matado a su marido. El caso de Colosio fue bastante emblemático en la política mexicana. ¿Ya? Era como una calle embajada, así. Iban como bajando una cantidad de gente, como son cosas ahí en México, en estos países. ¿Ya? Y un tipo se acerca entre medio de la multitud y le pone un balazo en la oreja. No murió el tiro, pero por supuesto, obviamente no tenía por dónde salvarse. ¿Ya? Véanlo. El crimen el crimen que conmocionó a México, algo así, Colosio. Está lo que puedan tener en Netflix, bienvenido sea, ¿verdad? Y ahí está. Lo buscan y bastante interesante, ¿eh? Porque si bien es cierto, son historias ficcionadas, pero están basadas en investigaciones, ¿ya? En investigaciones. No, ahí Salinas de Gortari, yo creo que este otro, no creo, después de toda esa serie en contra de él, lo mismo que Narco, Salinas de Gortari mejor no salga a su casa, no puede ni a la esquina a comprar tranquilo, yo creo, con todo lo que se ha dicho de su gobierno y de su persona. Bueno, prácticas parlamentarias. Este periodo se caracterizó por el uso de prácticas parlamentarias, que consistieron en la interpelación. El Congreso cita a un ministro de Estado. Pero ojo, la interpelación no le implica al ministro perder su cargo. No, lo citan como porque da explicaciones. Es distinta a la acusación. La acusación sí que le implica, ¿no es cierto?, perder su cargo. ¿Cómo ha pasado? Ha habido casos del último, que fue una cosa previa, digamos. Acuérdense cuando el paro de los camioneros, eso a la larga le costó el puesto a Víctor Pérez, ministro de Interior. ¿Ya? Pero él renunció antes, sí. ¿Ya? Cuando la Cámara de Diputados consideró admisible la acusación contra Víctor Pérez, él renuncia. Él renuncia. Y a voto de censura, el Parlamento obliga a renunciar a un ministro o al gabinete. ¿Ya? Y además que en ese tiempo era muy curioso, ¿eh? Si, por ejemplo, el Parlamento le pedía la renuncia a un ministro, todo el resto del gabinete tenía que renunciar. Era como una solidaridad ministerial, ¿ya? El voto de censura. Y la obstrucción, ¿ya? No hay clausura de debate para los proyectos de ley. Es decir, de repente debates que se prolongan indefinidamente y en forma artificial. Semanas, ¿eh? Semanas. Ahora, ¿cómo era la sociedad dentro del periodo parlamentario? Durante el parlamentarismo, en Chile, ¿verdad? La estructura social chilena se componía de 3 grupos sociales fuertemente marcados. La oligarquía, es decir, o aristocracia, burguesía también se le puede llamar, la clase media, ¿cierto?, llamados ciúticos por la clase alta, y los sectores populares o pobres, ¿ya? Esos eran los 3 sectores. Hay que decir que la clase media no era tan numerosa como hoy día. Todavía Chile, como una sociedad más bien terrateniente, aristócrata, ¿verdad? Había una pequeña minoría pudiente y una gran mayoría proletaria, ¿verdad?, que vivían de malas condiciones de vida. Ya, la oligarquía estaba formada por extranjeros, políticos, médicos, intelectuales, terratenientes, empresarios del salitre, sí, ¿ya?, altos mandos militares, banqueros, financistas. Ellos estaban acostumbrados a vivir en palacios y mansiones neoclásicas y a vestir según la moda europea.
Los hombres usaban barba, sí, en ese tiempo el prototipo del señor de sociedad, una barba larga, así, cuidada, o un bastón con mango de marfil. Sí, era como el prototipo, sombrero de copa, pues, obvio. Todo señorón que se autodefinía como un tipo elegante, usaba sombrero de copa. ¿Ya? Los hombres usaban barba, dije, eterno sombrero. ¿Ya? Y las mujeres se vestían con faldas largas, pañuelos y también sombreros femeninos, ¿verdad? Ahí en ese tiempo predominaba mucho la moda francesa. Generalmente los atuendos de la clase alta arrasaba con, prácticamente sin duda, la moda francesa, ¿sí? De hecho, en ese tiempo, todo, también hombre de sociedad, como premio a su hijo por algún tipo de logro, de cualquier tipo, lo mandaba de viaje a Francia, ¿ya? Porque era como la cultura más elegante de la época, Francia. Los sectores populares estaban formados por obreros de salitre, industriales, de obras públicas, campesinos sin tierra. Los primeros vivían en el norte, Calama y Antofagasta, en chozas de calamina, lo que permitía variaciones de 30 grados Celsius entre el día y la noche. Los segundos y terceros vivían en conventillos, grupo de piezas alineadas que daban a una calle interior y que servía de patio común, o en cuartos redondos, piezas sin ventanas ni iluminación. Y en los últimos vivían los ranchos. Todos eran fuertemente explotados, trabajaban sin contrato entre 12 y 16 horas diarias, sin descanso dominical, ¿ya? A algunos les pagaban en fichas de pulpería, lo que solo les permitía comprar en la pulpería de la oficina salitrera en la cual trabajaban, ¿ya? Es decir, obviamente el grupo popular prácticamente no vivía, yo diría que más bien sobrevivía, ¿ya? Eh, Sueldos de hambre, incluso en algún momento ni siquiera sueldos, les pagaban en fichas. Ese tema, por ejemplo, del pago en ficha, en la salitrera se daba. No te pagaban en plata, te pagaban una ficha, a veces de plata y a veces de cartón incluso, que tú las canjeabas por mercadería en la pulpería, que era de la misma empresa de la oficina salitrera. ¿Por qué se hacía eso? Para que no saliera dinero de la salitrera. ¿Te das cuenta? Si ustedes pueden ver, siempre les recomiendo películas que obviamente no las podemos ver todas, o algunas podríamos verlas. Por extracto de ella, por ejemplo, en la película Subterra, que nombra, o mejor dicho, narra la pobreza de carbón, ya, carbón de piedra, en la zona del Biobío, ¿verdad? Ahí se ve eso, el tema de la pulpería. Turnos que no respetaban, por ejemplo, porque no existía todavía el concepto de las 8 horas diarias, por ejemplo. ¿Te das cuenta? El trabajo infantil era ya... Lo que es más terrible, muchachos, era un tema que lo consideraban válido los mismos trabajadores. Lean la compuerta número 2 de Baldomero Lillo, en donde un señor, ¿verdad?, lleva a su hijo a trabajar de portero en una galería, en plena oscuridad. ¿Ya? El chiflón del diablo. También es el mismo caso de Subterra, sí, Chiflón del Diablo. La compuerta número 2 es terrible porque, pobres como eran, miserables, digamos, el viejo tiene que llevar a su hijo a trabajar ahí, a la profundidad de la mina, y lo deja. La labor es relativamente sencilla, digamos, abrir la puerta para que pasara el carrito con ¿cuánto se llama? Con carbón, ¿ya? Entonces le dice que lo deja ahí, incluso el capataz con eso lo reta. No, se te ocurre que no, le dice, porque en la casa necesitamos más moneda, le dice que si nos falta. Y él está de acuerdo a hablar. Y lo deja ahí a su hijo, ahí en el lugar, y el viejo se va. Digo viejo, sitio como papá. El señor se va. Y cuando ya poco andar, el niño se empieza a asustar por la oscuridad absoluta en que iba a quedar. Y empieza a gritar, papá, papá, papá. Y este caballero, ¿verdad?, se tapa los oídos. Y termina el cuento Baldomero Lillo, y el hombre se tapaba los oídos para no escuchar los gritos de su hijo. Léanlo, emocionense, porque, narra una realidad social realmente impresionante. ¿Ya? El Chiflón del Diablo que dice, ¿cierto?, Francisco también. ¿Ya? El Chiflón del Diablo, ¿verdad? Que los obreros ¿cuánto se llama? Se rebelan contra un capataz extranjero bastante despótico, Mr. Davis, el Dizú, Juan Fariña, etc. ¿Ya? Obras de Baldomero Lillo, que Baldomero Lillo era hijo de un funcionario de la pulpería.
Baldomero Lillo, sí. Él si era empleado, digamos, no era obrero, pero él supo, vio esa realidad de cerca. Entonces él escribió La Hora Subterra, ¿ya? Baldomero Lillo. Bueno, bueno, todo ello es fuertemente explotado, ¿verdad? No sé si lo leí, pero bueno, trabajaban sin contrato entre 12 a 16 horas diarias. ¿Cierto? El tema del descanso dominical fue posterior, ¿eh? En las leyes sociales, primero hecha durante el parlamentarismo y después aprobadas por el gobierno de Alessandri, ahí se decretó el descanso dominical. Descanso dominical que hoy día se plantea no tan así, ¿no? Porque hay trabajos que no pueden parar el día domingo, pero siempre se tiene ese derecho, por último, aunque no sea el día domingo, tener un día de semana de descanso, de este concepto 7x7 y cosas por el estilo, ¿ya? Pero esa ley no era rígida, el día domingo era para descansar, no se podía trabajar. Y la ley de la silla, oye, la ley de la silla. ¿Y cómo se tiene la ley de la silla? En que en los establecimientos comerciales, ¿no es cierto?, el dueño, etcétera, tenía que tener una silla por cada trabajador para que descansara y se sentara en los momentos que no había público. La ley de la silla costó huelgas, costó hasta muertos. Entonces, yo digo esto, lo recalco, es como el grado de insensibilidad. O sea, ¿cómo? Oye, una cuestión mínima, una silla. Existió la ley de la silla, ¿ya? También durante la República Parlamentaria. Entonces, todas esas cosas empezaron como a entregar cierto menoscabo, desprestigio a la República Parlamentaria. Ya como que estaba muy en manos de los ricos, nomás. Entonces, no se reaccionó de manera más pronta, al final sí, con Sanfuentes y con Alessandri, a las demandas populares. ¿Ya? Bueno, ¿quiénes componían la clase media? Profesionales, suboficialidad militar, medianos comerciantes, todos ellos con un reducido número. Muchachos, me acaban de tocar el timbre y yo soy respetuoso de las leyes. No, no. Así que seguimos el próximo jueves, ¿ya? Así que vayan adelantando si quieren la pregunta esencial y también le agradezco su esencia, ¿no es cierto? Y a todos, por supuesto, desde sus casas. Ya, chicos, nos estamos viendo. Chao, chicos, que estén bien. Ahí sí. A ver, estará la grabación. Ahí.